Cuento número 9. Dos pasos más cerca. Llegaron las vacaciones de mitad de año y mis padres ya tenían planes para mí. Esas vacaciones yo estaría en un campamento para conocer nuevos amigos, dejar de ser tan tímido, ser menos callado y ser más sociable. Recuerdo que el hecho de pensar en que estaría durmiendo en una cama donde no era la mía y tendría que hablar con niños y compartir mis cosas me asustaba mucho. Tenía pereza de madrugar para ir al campamento. En resumen, no me alegraba mucho la idea. Se llegó esa mañana perezosa y el transporte ya estaba junto a mi puerta. Era el último que recogían y no sería fácil encontrar un buen asiento en el bus. En efecto, no pude elegir y me tocó en el único que había, al lado del conductor. ¿Qué más podía pasar? Los demás niños hicieron amistad durante el recorrido y yo, como estaba aparte, no pude ni hacer un amigo para sentirme menos solo. Después de 8 horas de recorrido, por fin llegamos al sitio del campamento. De donde vengo el clima es bastante frío y en ese lugar la temperatura es bastante elevada. Antes de bajarnos del transporte, nos dijeron que nos podíamos quitar los abrigos porque allí ya no sería necesario. Como rebelde que soy, no quería hacer caso y me tuve que arrepentir al bajar porque sentía como mi ropa se pegaba en todo mi cuerpo y quería estar solo en camiseta y pantaloneta. Cuando llegamos, de inmediato nos acomodaron en los cuartos. Los demás niños, como ya habían hecho amigos, escogieron sus habitaciones y a mí una vez más me tocó esperar a la que sobrara. Esa situación ya me estaba cansando, no pude elegir qué quería hacer en mis vacaciones, pero lo que estaba pasando no me podía amargar más. Como decía mi abuela, el ambiente se lo hace uno mismo, y era verdad. Con mi actitud y energía estaba alejando a los demás. Parecía que fuera invisible porque nadie me hablaba ni me determinaba. Por fin me instalé en el cuarto. Me tocó con un niño que, al igual que yo, el grupo lo alejó por ser el más pequeño y poco independiente. Los demás tenían razón, era muy poco independiente. A mí me tocaba ayudarlo a vestirse en la mayoría de los casos, y los juegos grupales que teníamos programados, como se quedaba atrás, yo lo ayudaba. Era mi único amigo y no lo podía alejar, pero era el causante de que los demás no se interesaran en conocernos. Si mis padres estuvieran aquí o se enteraran, estaría en problemas porque ese no era el objetivo de venir a este campamento. Uno de los guías se dio cuenta de la dependencia de aquel niño y decidió llamar a sus padres porque ese no era el objetivo del plan y porque una de las reglas era que cada niño se atendería por sí solo. En efecto, al día siguiente sus padres tuvieron que recogerlo. Eso significaba que ahora me acompañaba Soledad, pero ahora tendría la oportunidad de relacionarme más con niños. Al día siguiente, las actividades programadas continuaron y me sentía muy tímido en hablar con los demás. Ellos ya habían adquirido un grado de confianza y para mí era muy difícil hacer amigos. Sabía que debía hacerlo, pero hasta ahora estaba aprendiendo. En el grupo más grande había una niña muy bonita. Se veía que era la más sociable. Todos los demás querían hacer grupo con ella y se dedicaban a llamar su atención todo el tiempo. Yo quería ser parte de su grupo, pero como cobarde que soy, me hice en otro grupo donde la podía ver desde lejos. Según me contaban los demás niños, ella se llamaba Evelyn. Para mí era muy especial, era una niña diferente a las que había conocido y no se parecía a ninguna otra. Esta vez la actividad consistía en parejas. Debíamos sacar de una bolsa unas bolitas de colores y cada color debía estar con su pareja. Si la suerte estaba de mi lado, era la oportunidad de conocerla y hablar con ella, pero no fue así. Me tocó con Ingrid, una niña mucho más alta que yo y muy extrovertida. Creo que era el tipo de personas con las que yo debía relacionarme. Fue muy bueno haber quedado con ella porque ese día y los siguientes me divertí mucho. Me presentó a otros niños y por fin pude mostrarme tal y como soy, sin miedo al que dirán. Esa era mi personalidad. Al principio soy muy tímido, pero después de conocer a mis compañeros hago grandes amigos. Fueron los 15 días más productivos para mi vida social. Había adquirido tanta confianza que una mañana me decidí a hablarle a Evelyn. Era como la única niña que no había podido hablar. Ingrid me decía que era creída, orgullosa, pero que no era una niña grosera, que si yo me atrevía a hablarle todo estaría bien. Lo único que yo quería era conocerla, jugar con ella y ser su amigo. Me parecía una niña muy interesante y quería aprender de su personalidad y su capacidad para hacer tantos amigos. Me llamaba mucho la atención el hecho de que casi todos querían pertenecer a su grupo y hacían todo para llamar su atención. Ese día no fue posible hablar con ella porque era el día de chicas y chicos. Nos separaron para hacer actividades diferentes, pero al siguiente día sí lo lograría.
Además porque era el último día y todos estaríamos reunidos hasta la noche para compartir con la fogata final. Me levanté con muy buenas energías, convencido de que ese sería un día espectacular. Ese día sería valiente y hablaría con ella. Mi valentía duró poco al ver que me encontré de frente con Evelyn, a 2 pasos. La saludé y no me contestó, me sentí como un bobo, pero después me enteré que no me había saludado porque tenía los audífonos y no me había escuchado a nadie. No había sido el único al que no saludó, menos mal me enteré de eso porque estaba a punto de llorar. Recuperé mi valentía, la busqué por todo el campamento y la encontré. La saludé y le dije lo que pensaba de ella. Ella sonrió delicadamente, se sonrojó, fue un momento hermoso. El viento acomodó su mechón rojo y vi como sus ojos azules brillantes me miraban. Evelyn me dijo que pensaba lo mismo de mí, pero que como yo me alejaba del grupo y no compartía, ella no me hablaba. Me dijo que ella estaba acostumbrada a que todos le hablaran y ella no lo hacía. Me tenía la necesidad de hacerlo porque todos querían hablar con ella. Con ese comentario la sentí muy creída y convencida de sí misma. Era una buena niña, tal y como me lo había imaginado, muy interesante pero creíble. Como todos los demás teníamos personalidades diferentes. Esa noche final fue una buena fogata. Por fin todos estábamos compartiendo y por fin yo ya había hecho muchos amigos, tal y como lo querían mis padres. Con el adicional de que hablé con la niña más interesante del grupo y logré que fuera mi compañera en el puesto del bus cuando nos devolviéramos al otro día. Al día siguiente muy temprano nos levantaron para volver a casa. Tal y como lo habíamos planeado, me senté con Evelyn, hablamos, jugamos, reímos y dormimos durante el recorrido. Nos hicimos buenos amigos, tanto que descubrimos que nuestros padres trabajaban juntos y podríamos volvernos a ver los dos y otros niños para jugar tenis. Llegamos a nuestras casas y yo fui el primero en bajar, a diferencia de la ida. Esta vez me despedí con alegría y no quería dejar de ver y compartir con mis nuevos amigos. De regreso a clases, cada uno debía contar lo que hicimos en vacaciones y contar qué era lo que había aprendido durante el descanso. Por mi parte aprendí que mi abuela tenía razón, el ambiente se lo hace uno mismo, no debemos juzgar a las personas antes de conocerlas y nuestra timidez y cobardía no puede ser la culpable de que no seamos felices conociendo nuevos amigos y compartiendo nuevas aventuras. Aprendí que la soledad no es buena, no nos debemos encerrar en nuestros problemas y le debemos dar la oportunidad a los menos amigables para que se integren en el grupo grande. No es justo ni es correcto alejar a los demás simplemente porque no son iguales o no hacen lo mismo que nosotros. Aprendí a cambiar un poco, a aceptarme y aceptar a los demás. Como lo narré anteriormente, estaba a 2 pasos más cerca de la niña que yo quería conocer y si no hubiera sido valiente, no habría tenido la oportunidad de jugar, compartir y aprender de ella.